Saludos amigos, saludos, gracias, muchas gracias por darnos ese privilegio de su atención en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América para todo el mundo, tiempo medido. Estamos con todas nuestras disponibilidades tecnológicas en todas las plataformas digitales, de manera que estamos en el universo. Gracias donde ustedes se encuentren que nos dan ese privilegio. Muchas gracias, de verdad. Nos sentimos muy satisfechos. Miren, hoy yo quiero, incluso le pedí a mi directora que me acercara un poco más a ustedes para que mis inflexiones del rostro notaran lo que yo siento y lo que quiero hablar en el día de hoy respecto a los temas fundamentales de la vida dominicana. Cuando el ministro de Hacienda, el doctor Magín Díaz, presentó un esbozo de lo que sería, lo que le llaman, vamos a ponerle plan anticrisis, porque no quieren que le llamen reforma fiscal, pero tampoco el membrete tan largo que tiene, sino un plan anticrisis. ¿A consecuencia de qué? Bueno, a consecuencia de que el petróleo aumentó de un estimado que se tenía en 57 dólares el barril en el presupuesto general del Estado, calculado así, llegó a estar por sobre 100 dólares el barril. A veces llegó a 112, 115 dólares el barril. A consecuencia o atribuido al conflicto de Oriente Medio y del Golfo Pérsico. La guerra, los ataques de Estados Unidos y de Israel contra Irán. Ese es el asunto. Bien. Cuando el presidente Leonel Fernández dijo que esa crisis era anterior a ese tema, yo no. Lo que está causando es eso. Bueno, pues está bien. El ministro de Hacienda dijo, nosotros ya hemos dispuesto de 20.000 millones de pesos en subsidio a los combustibles. Si fuera tasa cero, tendríamos que buscar los precios internos de los tipos de gasolinas y del gasoil, se aumentarían 95 pesos, tendrían de aumento de aquí a fin de año. Entonces, bueno, un problema que tenemos. ¿Qué hacemos? El sector neoliberal de la economía dominicana dice, no, eso hay que dejar reflejar la crisis en los combustibles. No importa, es la única manera de salvar la economía dominicana. Es decir, que se aumente cada viernes a como dé el petróleo. Eso era lo que planteaban gente como Aristide Escuder y otros. Entonces el gobierno dijo no al paso. En una semana aumentamos, en la otra no, etcétera. Bien. Es decir, estamos hablando de un caso que está afectando a la economía dominicana, especialmente que pone en riesgo de que se incremente el déficit fiscal, que está en 3.2% proporción al Producto Interno Bruto, 3.2%. El ministro de Hacienda dijo, podríamos caminar todavía al 4%. O sea, nosotros estamos hablando de una cosa, ¿verdad? No estamos hablando de si vamos a readecuar la economía, que si vamos a hacer tal cosa. No, estamos hablando de eso. ¿Qué tenía de bondadoso este proyecto? A mi muy humilde modo, un proyecto de reforma o de readecuación fiscal o de modernización fiscal, pero es fiscal porque afecta el ambiente fiscal y tributario. Pero bien, ¿qué tenía de bondadoso? Bueno, que se presentaron unos cuantos caramelos adelante. Se dijo, mira, nosotros no vamos, el cobro del anticipo a la microempresa no lo vamos a hacer todos los meses, lo vamos a hacer tres veces al mes. Igual, o sea, por ahí va a caminar también mediana y pequeña y mediana empresa. Nosotros vamos a aumentar el nivel salarial que lleva indexación fiscal de 40 y tantos mil, de 30 y tantos mil a 39.000. Bueno, cosas ahí. Bien. Pero ¿de qué se hablaba? De que tenemos un problema con el aumento del petróleo. Eso era, ok. Y nosotros dijimos, mira, si aunque la guerra termine
vamos a tener unos meses difíciles. Bien, pues todo eso se dijo. Entonces, el planteamiento del presidente Fernández de que la crisis tenía sus causas anterior a la guerra en Irán, quedó rezagado un poco por el criterio de que no, es ese problema que tenemos. Pues bien, tenemos ese problema, vamos a resolverlo. En eso trabajamos, todo el mundo pensó que así iba a ser. Y así se diseñó una reforma fiscal que no tocó temas tan relevantes como el ITEBI, como el impuesto selectivo al consumo, sobre el impuesto sobre la renta a personas físicas, y trataron 2 o 3 impuestos, como el de el impuesto de $10 adicionales al boleto aéreo, que le representa más de 7.000, casi 8.000 millones de pesos al gobierno, que el 3% aumentado al impuesto sobre la renta a las grandes empresas, que uno sabe, y lo admitió el propio ministro de Hacienda cuando dijo, sí, se va a reflejar en un aumento de la inflación. Es decir, ese impuesto del 3% a las grandes empresas no va a quedar en los bolsillos, no se van a salir de los bolsillos de los grandes empresarios del país. Se va a traducir, y para eso están los contables, al consumo, a la comercialización, al consumo de bienes y servicios, y se acabó. Por ejemplo, los supermercados, que manejan más de 1.000 millones de pesos, conforme al 1% que dice el ministro de Hacienda de lo que van a tener que aportar el 90% de los 40.000 a 50.000 millones que se van a recaudar en el año. Entonces, ¿van a ponerlo dónde? Van a decir, no, mira, nosotros lo vamos a dar al diezmo de la iglesia. No, se va a reflejar en los precios de los artículos que comercialicen, que produzcan, en los servicios que realicen, etcétera. Así va a ser. Entonces, va bien. Y por ahí María se va. ¿Qué pasa? Viene y se produce el acuerdo de paz o el memorándum de entendimiento, según usted lo quiera ver, que se va a firmar el viernes en Ginebra, Suiza, entre Estados Unidos e Irán. Y eso le va a dar 60 días de respiro, porque en esos 60 días que se van a discutir los temas mayores, el tema nuclear, el tema que quiere Irán de que le devuelvan su dinero que tienen congelado, el tema de cómo vamos a manejar el estrecho de Hormuz, y esas cosas. Bien, eso motivó, como siempre en su presencia, yo trato de que encontremos el precio del petróleo hoy. Precio petróleo WIT hoy. Buscamos el precio del petróleo WIT hoy y ¿qué nos va a dar? ¿A cómo está hoy? El precio del petróleo está hoy, el precio del crudo está a 81.32 el barril. Subió un poquito porque el presidente Donald Trump dijo que si no se arregla, que si Irán se porta mal, vuelve a tirarle bombas. Digo más o menos eso. Y eso le aumentó 0.57. Está en 77.25 el barril hoy. No está a 100, está a 77. Muy bien. Ahora yo pregunto, el sentido común, queridos amigos y amigas, si ustedes están de acuerdo conmigo, se envía el proyecto al Congreso, el día se lo conoce, inmediatamente el mismo viernes se conforma una comisión bicameral que va a analizar el proyecto para recomendar su aprobación o su modificación tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. En menos de 24 horas, probablemente fue en menos de 10 horas, y cuidado si menos de ahí, ya se había analizado, ya el ministro de Hacienda había ido a esa comisión, le había hecho las explicaciones del lugar, y ya antes de que llegara el ministro estaba el informe favorable a ese convenio, a esa reforma fiscal, llámela como ustedes quieran, reforma fiscal. Y el ministro de Hacienda dice,
no importa el acuerdo que se llevó a cabo, que se va a firmar el viernes, la reforma como la hemos programado va igual, porque no se trata solo de mitigar los efectos del acuerdo del aumento del petróleo, no, se trata también de readecuar, de garantizar el crecimiento de la economía, de qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Ah, bueno, si había otra cosa, habernoslo dicho. Si era para readecuar, si se entendía que el déficit fiscal de 3.2%, si se entendía que se iba a seguir con el gasto público en los niveles que se está, si se entendía que la inversión de capital debía ser aumentada o debía ser no a contrapelo de reducir el gasto corriente, entonces habernoslo dicho. Pero no, hay que hacer esto porque fulano está aumentando el precio del petróleo. Entonces dice, señor, fulano ya llegó a un acuerdo y van a bajar el precio del petróleo. Ah, no importa, porque lo que yo quiero es resolver el problema de mi casa. Sigue el mismo planteamiento. Entonces así no, porque ¿cómo va a ser? O sea, hay que decirnos, así mismo como endulzaron ese proyecto para aplicar esos tributos, lo endulzaron con una cosita por aquí, una cosita por allí, muy bien. Así mismo había que endulzar el discurso respecto a eso. ¿Qué pasó? Bueno, que no era ahora entendemos, no es por lo que se dijo de que el aumento de los precios del petróleo, no, es por lo que dijo Leonel, que era antes que estaba mala la cosa. Porque ahora lo dice el ministro de Hacienda, dice, no, nosotros lo que queremos es garantizar crecimiento económico, garantizar la estabilidad de la economía, o sea, entonces, ¿era por aquello o era por esto? Número uno. Número dos, hay que guardar las apariencias. ¿Cómo es posible que antes de que pestañe un pollo, usted tenga listo un informe sobre un tema tan importante y diga, ya está el informe favorable, que mañana, hoy, el Senado lo apruebe y si es posible en la misma tarde venga y lo apruebe la Cámara de Diputados y ya está resuelto el tema? Entonces me dicen unos amigos, así es que se debe gobernar. Ustedes ven, esa es la desgracia que tiene este país. Porque lo correcto es no que duerma el sueño de Morfeo, ese proyecto en el Congreso, y que se vaya como se ha ido el Código Penal, como se ha ido el Código Laboral, como se han ido las leyes que tienen que sustentar leyes que brota de la Constitución de la República, etcétera. No es eso lo que se quiere. Lo que se quiere es guardar las apariencias. No sería conveniente que se convocara, por ejemplo, el Consejo de Hombres de Empresa, para que se le diga ahí en público, sí, miren, nosotros creemos que este proyecto está bien, que ustedes plantean. No, nosotros creemos que debe estar muy bien, lo estamos tomando nota, no se le va a hacer caso, pero tomamos nota. Y vamos ahora a la otra parte, ¿quiénes son los comerciantes? Está bien. Sí, nosotros estamos de acuerdo, los comerciantes han dicho que están de acuerdo, más magnífico. Y ya, pero se nota que usted duró, aunque sean 24 horas, y que usted convocó a algunos sectores de la vida dominicana y que le podrían decir, mire, dado que se ha firmado este acuerdo y que este acuerdo tiene una duración de 2 meses más, lo que más probablemente nosotros vamos a tener un alivio en términos de ejecución del presupuesto de este año, probablemente podamos, quizá el sector turismo le hubiera dicho, no, vamos a quitar los $10 de los boletos aéreos. Yo no sé si es bueno o es malo, yo no estoy diciendo que ninguno de los impuestos que han puesto sean malos o no. Yo digo que tienen efectos sobre el índice general de inflación y que eso tenemos que cuidarlo y que eso es estabilidad macroeconómica, cuidar eso. Entonces, mira, dado que se llegó a este acuerdo de paz, aquí habían 10 centavos, vamos a quitarle 2, vamos a dejar 8 nada más, porque tenemos 2 meses que no vamos a ganar de paz, y esto y lo otro, y vamos a quitar un poco la carga a quienes lo hemos cargado. No importa que sea el 1% de los más ricos del país, no importa. Porque lo que nosotros queremos hacer es promover estabilidad macroeconómica.
De hecho, ese es el gran activo de la República Dominicana. Y si nos lo dicen desde un principio, no es solo por eso. Vamos a aprovechar que tenemos un problema con el aumento del petróleo y los subsidios que debemos otorgar a la comercialización interna de los combustibles y de los fertilizantes, para de paso granjear unos recursos que reduzca el déficit fiscal o que lo mantenga al nivel que está. Pero no me digan primero que no, la economía está más bien, es resiliente. El problema de nosotros, estamos ocupados, pero no estamos preocupados. La economía dominicana es muy resiliente. Y de repente, cuando se resuelve el tema, no se resuelve, se aminora el tema de la alza de los precios de los combustibles, entonces nos dicen, no, un momentito, nosotros también tenemos que resolver algo que tiene el ensamblaje económico nacional. Y no me dijeron que no, que Leonel Fernández no tenía razón en eso. Eso es lo que quiero yo plantearle a ustedes. Y segundo, no apliquen la planadora, porque se ve feo. ¿Qué hacen que ustedes lo aprueben ahora, esta tarde? Que lo aprueben el lunes. Nos vamos a morir 4 días. Lo van a aprobar como quiera. Guarden las apariencias. Eso lo hacen en Estados Unidos. Estados Unidos, Donald Trump ordena a su mayoría congresual que le aprueben tal o cual proyecto. Y se guarda la apariencia. Se reúne la Cámara de Representantes, pelean con los demócratas, pero se va a aprobar tan como lo dijo el presidente en la Casa Blanca. Y lo aprueban. Hoy se reúne el Senado y lo aprueba. Pero guardan las apariencias. Aquí, ¿cómo usted le va a guardar al ministro de Hacienda ya el informe? Y si el ministro de Hacienda venía con un día atrás para adelante, tenía que guardar el documento. Ay, no, espérate, ese no es. Yo me acuerdo de una periodista cuando yo era muy gremialista en el antiguo Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, una periodista muy renombrada, que no voy a mencionar el nombre, pero ella tenía problemas al hablar y escribía sus discursos. Entonces ella llevó 2 discursos. Y decía, como el presidente, como el secretario general del sindicato es tan voluble y uno no sabe lo que va a hacer, si él dice tal cosa, leo este. Y si dice tal cosa, leo la otra. O un distinguido editorialista, que también me voy a reservar, que en paz descanse, que le presentaba al director, le decía, el tema tal que va a ser objeto del editorial. Él lo hacía temprano, entonces le escribía 2 editoriales, uno a favor y uno en contra. Si el director decía, no, tenemos que oponernos a eso, pues este. No, eso es una medida favorable, pues este. Entonces da la impresión de que no se tenía un documento en la comisión bicameral, en el caso de que por alguna razón, consenso político-económico, decía, mira, vamos a quitar tal impuesto, o vamos a modificar tal cosa. Pues sí, vamos a arreglarlo aquí, espérese. Pero en lo que pestaña un pollo decir que todo está resuelto, así no se pueden tratar las cosas, de verdad. Y este programa considera que ese proyecto, en sentido general, califica como un mal menor, en sentido general. Ahora, que cambia la situación con respecto al acuerdo de paz que se va a firmar el viernes. Bueno, pero debimos haberlo visto, discutido. No, eso no se va a poder, porque ahora lo que nosotros queremos es garantizar la estabilidad macroeconómica. Pero usted no me dijo que estaba garantizada la estabilidad macroeconómica. ¿Y por qué ahora la vamos a garantizar? ¿Por qué ahora no nos referimos solo a lo que dijimos que era esa reforma fiscal, que era porque había aumentado de $57 calculado en el presupuesto general del Estado Dominicano a más de $100 el barril de petróleo de referencia para el país? Eso es lo que yo digo. Entonces, hagamos las cosas por las reglas. Ese proyecto concitó, como lo dijo la prensa, la mayoría de respaldo público porque estamos acostumbrados en la reforma fiscal, que nos dan ahí. Entonces como, el 90% de los más ricos son los que van a pagar el 90% de todo lo que de todos los impuestos, lo va a pagar el 1% de los más ricos. Pues magnífico, yo no estoy entre el 1% de los más ricos. Entonces, ¿por qué ahora que baja eso no me dicen que van a reencauzar ese proyecto? Mínimamente, quítenle una coma.
¿Cómo fue que dijo Trump tal cosa? Ah, mira, quítame esta coma y ponle un punto y seguido. Ya está bien, arreglaron el documento, no hay problema. Ahora, no me digan que ustedes, antes de que pestañe un pollo, ustedes van a decirme, ya eso está aprobado, ya listo, aprobado. No, pero espérate. Nos están llevando como los muchachitos que llevan de mano y corriendo el adulto a la velocidad que el niño no puede correr, entonces el niño levanta los pies para que lo lleven. Eso yo creo que es un error del Congreso de la República convertirse en un matasello, se lo digo. A reserva de volver sobre ese tema, ahora yo quiero decir algo, caramba, que es medio difícil, pero también uno tiene que decir. Ustedes no notan que hay una campaña de índole personal, de naturaleza política, pero de índole personal, contra la figura del presidente Leonel Fernández. Yo digo, sigan el rastro. ¿A quién beneficia reeditar campañas de denuesto, campañas difamatorias o campañas para reducir la consideración electoral del presidente Fernández? Si usted no está de acuerdo con el presidente Fernández, magnífico y extraordinario. Si usted está de acuerdo con el presidente Fernández, magnífico y extraordinario. Yo no estoy diciéndolo por eso. Yo estoy señalando porque eso le hace daño a la democracia dominicana. Ver a grupos mediáticos poner a todos sus conmilitones en una misma dirección. Yo he tratado con amigos míos dentro del tren del Estado que no se beben ya un vaso, una taza de café con el presidente Fernández porque ya pelearon, discutieron, no sé. Y uno se manda ahí y le dice, mire, tal cosa, bien. Y tienen su opinión, pero jamás tienen una opinión de índole personal. No, el presidente Fernández está equivocado en esto y en aquello y en lo demás para allá. Magnífico, mira qué bien. Y a veces son planteamientos muy sólidos que hacen. Como hacen algunos sólidos los que lo defienden. Ese no es el tema de este comentario. El tema de este comentario es que se vuelve tanto tiempo después a la misma receta sucia, al mismo envenenamiento mediático. Ustedes se acuerdan que un condenado por narcotráfico en Estados Unidos y que él mismo señala que ha sido el padrino de los narcotraficantes en la República Dominicana, fue paseado por todos los programas importantes de televisión y por la prensa escrita y por las redes para denotar él con su voz al presidente Leonel Fernández, y se le puso mayor atención a un convicto quiere decir que fue condenado por un hecho puniblemente criminal, y se le llevó, y esa campaña fue una campaña millonaria para decir que ese señor le prestó una cantidad de dinero al presidente Fernández y que el presidente Fernández no le pagó. Fíjense. Luego habían libros que consideraban la persona del presidente Fernández, pero ahora lo sitúan al borde de la muerte y lo sitúan como el elemento de discordia en el partido que él pertenece. Y lo sitúan alejado de su hijo. Incluso un distinguido colega llegó a decir que al hijo de Leonel Fernández no le tienen silla guardada en algunos de los actos de la Fuerza del Pueblo. Es que yo no estoy hecho de esa madera. Si usted me pregunta a mí por el presidente Luis Abinader, yo considero que es un gran ciudadano, que es un gran activo de la democracia dominicana. El que usted esté en desacuerdo con él en su función como jefe del Estado, o que usted esté de acuerdo con él, jamás en la vida puede vincularse con el respeto, la consideración que uno le tiene, no solo como jefe de Estado, sino como un ciudadano que ha aportado a la República Dominicana. Si usted habla de Danilo Medina, expresidente de la República durante 8 años, usted lo tiene que considerar un gran activo de la vida nacional, de la vida política dominicana. Que si la República Dominicana tiene en estos momentos
valor como sociedad, valor como su propia economía, nosotros tenemos que rendirle tributo a los ex jefes de Estado vivos y también a los que murieron, en cada uno en su momento. Han contribuido al fortalecimiento de la vida institucional de la República Dominicana. Entonces, si usted no quiere saber de Leonel Fernández, magnífico y extraordinario, no vote por él. Y cuando haya discusiones, usted plantea el por qué usted cree que él no es la persona adecuada para repetir en el Estado. Y si usted está de acuerdo, haga lo contrario. Ahora, usted prestarse a campañas previamente señaladas en laboratorio, una campaña que este programa y este productor que habla con ustedes tendría el mismo criterio si se realiza contra el presidente de la República o contra el expresidente Hipólito Mejía. Ahora, este programa puede y ha criticado acciones del presidente Leonel Fernández, acciones del presidente Hipólito Mejía, acciones del presidente Luis Abinader, acciones del presidente Hipólito Mejía, acciones de los fallecidos, el fallecido jefe de Estado Joaquín Balaguer, pero jamás se prestaría, jamás de los jamases, a campañas rastreras contra ninguna de esas figuras de la vida dominicana, que a mí me parece que enaltecen a la historia dominicana, con sus errores, con sus virtudes, con lo que ustedes quieran. Y lo digo, no me voy a involucrar ni siquiera en la contraofensiva, campaña, no solamente contra el presidente Fernández, sino contra el presidente Medina en su momento, o contra el presidente Luis Abinader en su momento. Acuérdense que a los mandatarios, a los jefes de Estado, se le dice presidente, por eso le estoy diciendo presidente a todos. Yo pienso que todos tenemos derecho de estar o no de acuerdo con cualquiera de los líderes y dirigentes nacionales, pero jamás embadurnarnos de heces, ni presentarnos por dinero o por odio, por administración de odio, a dañar reputaciones ajenas. A quien le sirve el pantalón, que se lo ponga. Vámonos a... Bueno, señores, dice el periódico el Diario Libre que a los 29 condenados en el caso Coral le incautaron bienes por 5.000 millones de pesos. Ahí hay 3 generales. Uno se siente alegre, como que no. Se siente triste, como que no. Lo que uno tiene que ver eso con un realismo y una experiencia para todos nosotros. En el caso mío, yo me siento muy apenado, digo así, porque una de las sentencias afectó a unos vecinos. Ustedes saben que los vecinos, los hijos y los nietos, si tienen mucho tiempo ustedes conviviendo, se reúnen y son cosas. A mí me duele mucho, particularmente me duele mucho que los hijos paguen cosas que no saben ni están ni bien ni mal. Acuérdense que todavía ahora, como esa es una sentencia que no es en firme todavía, la sentencia contra los militares, 3 generales que fueron condenados a 20 años, uno de ellos, vecino de mi familia, en un momento de la vida, que me alegro, no hago eso. Yo tengo un criterio, y ustedes me han escuchado hablar mucho sobre la corrupción, pero yo no soy juez. Yo digo que esa sentencia no está en firme porque esa sentencia es apelable y la van a apelar. No la va a apelar el Ministerio Público, que la consideró ejemplar, pero la van a apelar los afectados. Y va a una instancia superior y caminará hasta que tenga la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces cuando uno dice, bueno, ahí sí. Pero ahora uno dice, esto nos ayuda a nosotros a saber que el Estado está en condiciones de perseguir cualquier situación que considere en el ámbito de la prevaricación. Que los jueces
están en condiciones de condenar y que las condenas pueden ser en prisión y también pueden ser condenas de naturaleza civil o incautoria, como es estos casos. De repente usted ya no le van a quitar su finca, le van a quitar su casa, le van a quitar su segundo residencia, le van a quitar tales o cuales vehículos, le van a quitar tal cosa. Y uno dice, bueno, la vida, de repente la vida se le cae a uno así. Yo voy a juzgar a nadie hasta que no tenga la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada. Lo que este programa, y ustedes nos han oído siempre decir, es que siempre vamos a reclamar el respeto al debido proceso. Para la defensa, fundamentalmente, porque los perseguidos son los que tienen que tener, para que ustedes vean cómo es la vida, cómo es la justicia, tienen que tener mayor nivel de protección de sus derechos, y el persiguiente, que es el Ministerio Público, cuando se trata de estas imputaciones criminales. Simplemente todos nosotros mirémonos en ese espejo. Una gente lo nombran encargado del Departamento de Asuntos sin Importancia de una institución del Estado. Como buen pequeño burgués, ya quiere ir donde el sastre, que le hagan 6 trajes. Ya quiere, este carrito mío no es bueno, no, hay que buscarse otro. Pero así mismo como va creando necesidades para presentarse ante la sociedad, así mismo requiere de recursos. Y donde hay un corrupto, hay un corruptor. Es muchas las veces que a uno le susurran lo que hemos ocupado puestos de mayor o menor relevancia en la administración pública. No te preocupes por lo tuyo. Yo me encargo de ti, no te preocupes. Y el que cae en eso, señores, también pueden ser inocentes, se lo voy a decir así, y lo hago simplemente para conservar la compostura. Pero, por ejemplo, le voy a poner esto, señores. El oncológico de Santiago. Póngase usted en ese caso, o me pongo yo, me voy a poner yo. Yo esté ahí, sea el presidente de la que sé yo qué fundación que maneja ese oncológico. Tengo todo el ensamblaje del Seguro Nacional de Salud, el SENASA. Y yo tengo mi mujer, pero me divorcio. Y la pongo en un puesto, aunque esté divorciado, en un puesto ahí. Y tengo la nueva mujer y también la pongo en otro puesto ahí del manejo. Y eso es mío, y de lo mío. Y dicen las autoridades que solo una persona se llevó 100 millones de pesos. Y dicen que es conectado con el fraude de SENASA, de ahí se perdieron, le voy a decir cuánto, o sea, se robaron 3.500 millones de pesos de SENASA. Dice el Ministerio Público, lo va a revisar un juez, que el Ministerio Público pidió medida de coerción de 18 meses para 3 personas imputadas en este acto de corrupción. Nada, yo decidí que mi familia, mi mujer, tú te quedas ahí con 100 millones, el otro tú te quedas con tanto, para después yo salir así, con la cabeza así. Dios mío, es 1000 veces hay que estar muerto, 1000 veces, miren eso. Hay que estar, pero pedirle a Dios, mire Señor, lléveme pero inmediatamente. Carajo. Me dice una colega, no voy a mencionar el nombre, que ¿cómo le llaman lo que le ponen para controlar el cáncer? Esa sustancia. La dividían en 2. La tomaban como una, se la daban a un paciente solo la mitad, pero te cobramos completo. Le damos a este paciente solo la mitad y te cobramos completo. Y lo que era un seguro para una sola persona, se dividen en 2. Y los cuartos vienen para otro lado. Paciente con enfermedades catastróficas. ¿Pero de dónde, señores? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por eso que no debemos dejar caer el caso SENASA. Como también, señores, si yo tengo, vamos a ver,
Vamos a reflexionar en estos minutos un poco, vamos a hacerlo así. Si usted tiene, primero, si usted no tiene nada, usted no está autorizado a robar. No importa que usted no tenga nada. Ay, mira, no, espérate, que yo tengo que garantizar a mi familia, yo no tengo casa, yo no tengo carro, yo no tengo nada. Entonces usted tiene que, no, usted no puede robar. Y si usted roba, muy bien que usted vaya preso y que lo condenen. Pero vamos a poner el otro extremo. Hombre, pero yo soy rico, yo tengo muchísimos cuartos, yo tengo de todo. Me nombran en un sitio. Señores, y voluntariamente yo me fui a robar. Y a decir que ese dinero es para la campaña de tal o cual partido, y yo robo a la salud del pueblo. Diablo, señores. La corrupción es incompatible con la democracia, la corrupción es incompatible con todo. Usted quiere cambiar de estatus de vida, tiene que pasar muchos años usted trabajando, así es la vida. Si no, muérase. No puede ser. ¿Cuántos años? Yo tuve 20 años trabajando en tal sitio. ¿Usted ahorró? Sí, yo tengo mi casa, gracias a Dios, yo tengo mi carro, yo tengo mis hijos, ya tienen su profesión, que yo cuánto, esto. Muy bien, esa es la vida. Ahora, usted llegó a tal cosa, a robar se ha dicho. Señores, aquí hay gente, siempre lo digo de ahora, de ayer y de antier, para que no involucren este comentario con ninguna actualidad. Pero hay gente que usted va a un restaurante, por alguna razón, personas profesionales, en mi caso, alguna razón, uno va a cualquier restaurante y usted encuentra estos tipos de sujetos que no son ciudadanos, que ponen, yo no sé por qué le gusta tanto la langosta. De inmediato piden una langosta o un filete, pero generalmente piden una langosta. Usted sabe que la langosta la dan como si fuera la Biblia abierta. Y agarran un cuchillo y hasta que no masacran a eso, y la gente, los comensales tradicionales, nada más miran así. Y ese señor está ahí. Y ahora le da con beber bebida blanca. Es decir, vodka caro, tequila caro. Y usted ve que casi le da un infarto cuando se largan un trago de eso. O un vino que no le miran por el lado derecho del menú y miran el vino por el lado del precio. Este debe ser bueno porque es caro. Y ese dinero que está ahí es el dinero de SENASA, es el dinero que se requiere para construir un hospital, que se requiere para construir una carretera, que se requiere para subsidiar los fertilizantes en el campo, que se requiere para tantas cosas de desarrollo. Y usted se lo está robando, maldito ladronazo. Yo creo que los casos que han pasado ahora, y ojalá le vaya bien a todo el que está en esa situación, lo digo por la familia que son mis amigos, y yo no quiero que le vaya mal. Ojalá, ¿qué uno puede decir? Pero sí que esos casos sirvan de experiencia. Cójale miedo a la cárcel. No es que uno puede decir, yo soy honrado, ese centavo. No. Cójale miedo a la cárcel, cójale miedo al descrédito, cójale miedo a que cuando usted estaba en un sitio, se fue, 5.000 millones de SENASA, ese fue de Santiago, se robó 3.500 millones. Húyale a eso, que ya usted no va a estar vivo nunca, aunque respire. Entonces no vea el dinero así. Quien habla con ustedes, lo ha mencionado muchas veces. Escuché una vez a Juan Bosch, era ahí, yo al lado de él ahí, en una actividad, decir, con un centavo de eso no se enciende el fogón de mi casa. El fogón de mi casa se enciende con lo que mi mujer y yo trabajamos. Me acordé, el fogón de mi casa. Si usted saca su cartera y le da, dice, vamos para el supermercado, trate de que sea como dijo Juan Bosch, que el fogón de su casa se encienda con lo que su mujer y usted trabajan. No aspire más muchas cosas. Siempre vamos a querer avanzar y vamos para adelante, pero no aspire a través de la corrupción.
Yo estoy viendo en este periódico, a 29 condenados en el caso Coral le incautaron bienes por 5.000 millones de pesos. Y me dijeron otro caso, que un señor de filiación muy conocida le está sirviendo de testigo de estelar al Ministerio Público y están hablando de miles de millones de pesos. Diablo. Así no se puede. Así no se puede. Y hoy estamos hablando de impuestos. Y yo creo, ahora van a hacer la Dirección General de contra la corrupción y tal cosa, y que va a ser una dirección general. Lo que detiene la corrupción es la justicia. La prevención es que se lean el Código Penal. Pero no vamos a hacer ahora una gran estructura para nosotros estar explicándole a los empleados públicos, al funcionariato, a los legisladores, que no pueden estar robando tanto. Que no pueden robar, que no pueden prevaricar. Uno tiene que ir peldaño a peldaño, así es la vida. Si usted no nació rico de cuna, no puede ser rico mañana. Usted no puede competir con Pepín Corripio. Al comienzo del siglo, Pepín Corripio y su familia estaban aquí. Y los hijos de Pepín Corripio, el papá le decía, recojan los granos de habichuela del almacén. Y cuando terminaban de recogerlo, lo que caían al piso, le decían, péselo. Y cuando lo ponían en la pesa, decían, 2,5 libras. ¿Cuánto es eso? 14 centavos. Eso mismo. Vuelvan y pónganlo en el saco. Eso nosotros nos ahorramos. Es decir, había un criterio. Cuando le pidieron vehículos a su papá, papi, pero tú tienes 534 vehículos en 3 agencias de automóviles, nosotros nada más queremos 2. Y él le dijo, ustedes van a la misma universidad y viven en la misma casa, un vehículo para que vayan y vengan a la universidad. Que son duros, pero también hay que educar, que si y yo lo hablamos mucho en el programa, hay que educar para la decencia, hay que educar. Claro, el Estado hace que la gente se pierda también, porque por ejemplo, ahora me dicen que el 85% de los trabajadores no van a obtener el nivel de pensión adecuada cuando le llegue ahora la reforma, cuando lleguen las pensiones. Entonces uno dice, ven acá, yo no me voy a morir. Entonces se tiran para robar y se tiran para mafiar, se tiran para las drogas. Un legislador no puede ser un narcotraficante, señores, no puede ser. Y un rifero, con todo respeto y mayor distingancia, como dijo el propio legislador, no puede estar ahí por razones éticas. Pero ya, yo no me voy a meter muchos líos. Hoy la verdad que me ha dolido mucho. O sea, los jueces. ¿Ustedes saben cuánto duraron los jueces para explicar, sustentar su sentencia? 12 horas leyendo. 12 horas. Coño. Señores, nosotros somos una sociedad carente de la base fundamental que es la educación. Todavía nosotros le dedicamos 4%. Me acuerdo de las sombrillas amarillas y las cosas, y se le decía, señores, no es el dinero, es la gestión educativa. El dinero se puede convertir en un ambiente negativo para impulsar la educación en esos términos. Mírenlo ahí. 4% de la educación. Y todavía ahora el gobierno va a recuperar, qué sé yo, cuántas escuelas que están inhabilitadas. Y todavía nosotros no tenemos un currículum. Y ahora se va a hacer una propuesta de modificación de todo el ensamblaje educativo dominicano. Si nosotros no somos educados, si la economía está creciendo, la República Dominicana, pero no crece en la misma forma nuestro entrenamiento laboral, nuestras condiciones básicas educativas, el razonamiento lógico, vamos a terminar en ser una sociedad corrupta.
Porque a todos vamos a querer la vida fácil. Si los padres no preguntan a sus hijos de dónde usted sacó tal o cual cosa. Si yo le cuento lo de ya me voy para contarle esto finalmente. El muchacho llegó a la casa y tenía un problema serio con el lugar donde trabajaba. Fue al trabajo a decir que era él que lo estaban persiguiendo porque era un hombre público, que sé yo cuánto, que su hijo. El director de Recursos Humanos le preguntó, ¿usted supo de dónde su hijo compró un carro que costó en ese tiempo 1.5 millones de pesos? Su hijo gana 45 mil pesos mensuales. Compró un carro de 1.5 millones. Usted llegó a preguntarle, no, porque él me dijo, se tuvo que quedar callado. Gracias, señores, me fui por donde no debía irme. Van a crear la dirección de ética ahora, muy grande, la justicia que actúe. Gracias, señores. Nos vemos mañana en A Rajatabla. Ampliaré estos temas con Dios por delante. Nos vemos.